te están ubicando, cuando te dicen diva, no lo permitas por nada en el mundo. Cuando te dicen diva, te están ofendiendo, te están diciendo tú sales a mundo. Entonces, para nosotros venir a hacer historia, tenemos que romper muchos esquemas. Y tenemos que empezar con la imagen que estamos vendiendo. Y tenemos que usar todos los elementos necesarios para que nuestra imagen cristiana sea levantada. Amén. Pues vamos a lo que vinimos. Nosotros vamos a hablar de integridad. Hoy eso es parte de la integridad, ¿verdad? Tenemos que saber quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos para ser hacedores de historia. Pero bien, un hacedor de historia, ¿quién es? Jacob empezó a construir su historia cuando usó la habilidad de arrebatar la primogenitura a su hermano Esaú. En ese preciso momento su historia cambia. Todos tenemos un pasado. Y en un momento preciso donde ese pasado tiene que cambiar, tiene que ser violentado, para que la historia que se empiece a escribir nos favorezca a nosotros y a nuestras futuras generaciones. En un hacedor de historia, la historia tiene que pensar en el futuro obligatoriamente. Tiene que pensar cómo va a afectar a las personas que vienen detrás de mí. Por eso tiene que cuidar muy bien sus actos. ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo lo hago? ¿Y cómo lo digo? Es esencial para tú empezar a hacer la historia que Dios quiere que tú hagas. Amén. Vamos a leer Santiago 1:22. Primero Tesalonicenses para ahorita. Santiago 1:22. Recuerda que la historia no es más que interpretación de algo que ocurrió en el presente. Y este presente tiene que hacer fuerza. Va a ser el pasado que va a hacer fuerza en ese futuro. Amén. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Hacedores de la palabra. ¿Cómo vamos a hacerlo? Como la historia se hace con hechos, la palabra te lleva a la acción. Entonces eso se va a convertir en los hechos que van a marcar esa historia en que estás viviendo ahora. Y para nosotros hablar, la Biblia nos ofrece muchos personajes. Y el que vamos a extraer es el personaje de David, que gracias a Dios se tocó anoche. ¿De quién fue David? ¿Cómo es? David, el pequeño pastor de ovejas, se veía en el desierto. Pero David no solamente era un simple pastor de ovejas. Lo que a David lo diferenciaba era eso, la diferencia que hacía entre los demás pastores, porque había más pastores en su tiempo y también habían pastores jóvenes como él. Pero ¿qué diferenciaba a este jovencito de todos? Que el Señor tuvo que volcar su mirada hacia él. Era que la diferencia, que David lo hacía bien hecho y se sacrificaba por ese propósito. Cuando David compone, algunos de sus salmos lo hace en el desierto, mirando las estrellas. ¿Usted cree que el Salmo 19 no fue escrito ya, concebido ahí? Los cielos cuentan la gloria de Dios. El pastor tiene que dormir a la intemperie y ve elementos de la naturaleza que el hombre que está dentro de un techo no ve. Cuando ese cielo se llenaba de estrellas, ya David sabía que un propósito tenían esas estrellas ahí, y era contar una historia, contar la gloria de Dios. Pues esa gloria es la que David concibió en su mente, perseguir toda su vida. David vivía su tiempo pensando en sus bisnietos. Tú tienes que vivir en este tiempo pensando en los cristianos que van subiendo, esos niños que están corriendo ahí. Esa es la historia que tú tienes que construir ahora, para que esos niños puedan escribirla como historiadores después. Esos niños van a buscar modelos a seguir y van a buscar modelos que sean buenos. Pues ustedes están aquí para hacer que los niños pequeños ahora lo busquen a ustedes como modelo y sigan, recopilen esos hechos, lo escriban y sigan esa historia. Pero como te dije, tienes que tener bien en cuenta cuál es tu identidad, porque ese propósito que está en ti se va a cumplir conforme a que tú sepas quién es y hacia dónde vas. Entonces, David en ese preciso momento en su vida se veía como un pastor. Él dijo: mi oficio va a ser el pastor, va a ser pastor. Yo soy un pastor. Empezó a defender sus ovejas.
le dijo al rey después: si viene un lobo, yo la defiendo. Si viene un oso, yo la defiendo. ¿Y qué hace un muchachito, como la Biblia dice, hermoso a la vista? Tenía unas cualidades físicas terribles. Lo único que no era un poco bajo, no era tan alto como sus hermanas. Pero ese muchachito tenía la fuerza de pelear con un león. La tenía. Porque no consiste muchas en fuerza física, sino en habilidad. En saber emplear los recursos que Dios te da en el preciso momento, en el preciso lugar donde estás, donde se va a ejecutar la acción. Tienes que valorar cuáles son los instrumentos, cuáles son los recursos que Dios te dio. Pues este jovencito, que el padre quizás no creía ni sabía que tenía esas habilidades, un día tuvieron todo el mundo que volcar la mirada hacia él. Y hubo un momento en la historia que se desarrollaba en Israel, no en la vida de David. En el momento que estaba en guerra contra los filisteos, ese momento se desarrollaba en la historia de Israel. David no tenía que estar ahí. Pero David se presentó ahí y se conjugó lo que él quería, tiempo y espacio. Y un hecho, un acontecimiento en el cual él tenía que influir. David se presentó y cuando escuchó lo que decía, como él sabía y conocía a Dios en la intimidad, en el desierto, porque si tú vas a accionar en tu vida, tienes que tener una intimidad con Dios. Si no la tienes, no te presentes, porque el gigante te va a comer. Entonces, como David sabía de dónde provenía su fuerza, que no era de él es muy encuentro delante de ese gigante. ¿Cómo va a venir una fuerza de un muchachito así? No es natural. Él sabía contra quién era que se enfrentaba a Goliat. Él en ese momento tomó ese espacio, ese tiempo y esa acción y la tomó para sí. Como David tenía compasión por sus ovejas, amor por sus ovejas, él amaba lo que hacía. Veía a Israel como un rebaño. En ese momento en que Goliat se paró y lo vio caer como un león. Ay, pero ven acá, yo me lo voy a comer con yuca. Porque el Señor me lo preparó y lo sirvió a la mesa. El Salmo 23. Me lo sirvió a la mesa. Pues contra yo voy a pelear. Y en ese momento marcó el punto central en la historia de David. Derrotó a Goliat. Ahí entonces empieza David a accionar de una manera, mire, sutil. No fue que David tampoco empezó a tener fama, que ya David es el rey, no. Porque David hizo todo prudentemente. Esa era una de sus cualidades. Pero la cualidad más importante de David, que es la que vamos a hablar hoy, es su integridad. Cuando Samuel lo unge, que ya él sabe que es rey de Israel, ya fue ungido, en ese momento, David no toma su buril, su bastón y todo, y lo tira. Mire, papi, ya, aquí acabé, me voy soy el rey de Israel. Él esperó el momento en que le tocaba entrar en acción. En el preciso momento en que Saúl fue desechado, ya el Señor había puesto sus ojos en David. David entra a la casa de Saúl como un siervo, como un criado. ¿Se sabían eso? Claro. Lo hizo su paje de arma, su sirviente cercano. Eso era. David no se ofendió con eso, porque en nuestra historia van a pasar cosas que aparentemente nos van a degradar, sabiendo nosotros que somos cristianos, siervos de Dios. Y David esperó ese momento. Y después de ese tiempo, la historia de David sufre un cambio que a veces a nosotros decimos, pero son cosas que parecen inverosímiles. Son cosas como muy... ¿Cómo David se va a meter y va a matar a un grupo de hombres, quitarle los prepucios y lo va a llevar? Eso no es. Son cosas raras que pasan en la vida de David. Pero mientras este hombre se desarrollaba, ¿saben qué? El Antiguo Testamento hace 800 menciones de David. Oye, no es cualquier hombre. 800 veces menciona a David el Antiguo Testamento. 60 lo menciona el Nuevo Testamento. Y 58 referencias a su persona tiene la Biblia. Imagínense, sube todo eso. Tuvo que haber sido un hombre grande. David tuvo que hacer una historia. Él era historia. Israel hoy no recuerda a Saúl. Israel recuerda a David y lo asemeja al Mesías. Y de ese linaje fue que vino Jesús, el nietecito de Boaz, el bisnieto, el hijo de Isaí. El estrato social de David apuntaba que él no iba a pasar de estar en el desierto. Quizás los elementos apuntan que tú no vas a pasar de un cristiano en un banco.
pero la diferencia la haces tú. Tú eres quien estableces la diferencia. Tú eres quien tienes que empezar a construir esa historia. Amén. Pero vamos a ver, como nos vamos a enfocar en la integridad de David. Recuerden que David, en su historia, hay un hecho que mucha gente dice, pero ¿cómo va a ser David íntegro? Pero David pecó, mató y mintió. En esa parte de la historia de David donde decimos, eso no debió haber pasado, eso no debió haber ocurrido. ¿Saben qué sucede? La Biblia dice que las cosas se escribieron para que nosotros tengamos memoria, no para que tú la imites muchas cosas, sino para que sepas que hay en la vida del ser humano, hay debilidades y cosas que a veces no deben pasar, pero que están ahí, que pasan. Y la Biblia no habla de David para acusarlo en ningún momento, porque si no, no tuviésemos el Salmo 51. En ese salmo se refleja cuán íntegro era David. David sabía que ese pecado iba a afectar, así como la historia que él había hecho, el buen testimonio que había arrastrado, ese pecado iba a afectar a sus hijos, a los hijos de sus hijos, a los hijos de los hijos de sus hijos, y así hasta hoy sucesivamente. Cuando Absalón muere, David reconoce que eso es consecuencia de ese pecado. Cuando su casa está dividida, que él tiene que estar corriendo, reconoce que es consecuencia de ese pecado, porque en la historia de un ser humano a veces hay manchas, no marcas, que son muy diferentes. David marcó la historia matando a Goliat, pero manchó su historia con el pecado que cometió. Las manchas nadie quiere recordarlas. Tu vida puede ser una vida entera de mancha, pero el Señor es que cambia el curso. Cuando David se arrepiente en el Salmo 51, que hace esa oración tan hermosa que nos ha ayudado a muchos, en ese momento, ahí yo estudié ese salmo y digo, David mantuvo su integridad hasta el final. David en el desierto, cuando escribe el salmo que dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Sabían que en los tiempos de David no había templo? No había. Y David habló mucho del templo. Prefiero estar antes fuera ahí en el patio que habitar en la muralla de verdad. Y no había un templo. Todavía Israel adoraba a Dios en una casa hecha de tela. Entonces, ¿cómo David se proyecta a futuro y habla del templo como si existiera? David creyó tanto en su visión que ordenó la alabanza en Israel sin tener el templo. Él fue que seleccionó instrumentos y cantores y cantoras para el templo sin tenerlo. Él fue que acumuló la riqueza necesaria para construir el templo con toda su majestad, sin habérsele permitido construirlo, porque Dios le dijo que él no lo iba a construir. Pero él así, aunque Dios le dijo no lo vas a construir, él no se desanimó y continuó acumulando cosas porque él veía el templo. Tú tienes que ver el futuro de la iglesia de Dios. Tú tienes que concebirlo en tu mente y vivirlo como un hecho si quieres hacer historia. En el momento en que David habla del templo, que habla de las puertas, de los atrios, quizás le está escribiendo, o quizás en su mente ya, incluso David pensó en la forma en que Dios iba a descender en su casa y sabía que Dios iba a dar respuesta a Israel por esa casa que había de construir. David mantuvo su integridad en su deseo, en su pasión por Dios. Amén. Bendito sea Dios. Todas esas cosas nos hablan a nosotros de un personaje que, aunque fue humano, con todas las debilidades, tuvo un carácter fenomenal. Yo digo, si David existiera hoy, bueno, y fuera un jovencito, como lo define la Biblia, y estuviera aquí, que quizá ninguna de las solteras quisiera irse con él. Hermoso en su palabra, prudente en su era muy bueno con los enemigos, era completo en todo, era un paquete entero, sujeto a pasiones y debilidades como cualquiera de nosotros. Ese era David, el muchachito aquel, el que iba a introducir el Mesías según la carne. Pero su integridad, para nosotros saber cómo imitar la integridad que tuvo David en este tiempo, tenemos que definir muy bien qué es ser íntegro. La palabra integridad viene de la misma raíz que entero. Una persona íntegra es una persona entera.
Y para nosotros como cristianos saber cómo se comporta una persona que es entera, completa, tenemos que irnos a la Biblia y razonar con ella. Bendito sea el nombre de Jesús. El Salmo 37:7. ¿Alguien lo lee, por favor? Vamos a interactuar un poco. Y alguien busca 1 Tesalonicenses 5:23. Por favor. Salmo 37:7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. 1 Tesalonicenses 5:23. Ok. Todo vuestro ser, ¿qué? Te voy a poner de pie y decirlo otra vez. Todo vuestro ser, ¿verdad? Alma, espíritu y cuerpo. O sea, como vamos a ver el ser humano como un todo, no podemos desintegrarlo, vamos a integrar el ser humano. Alma. Mire, hay una concepción dualista que dice que el hombre solamente es cuerpo y alma. O sea, nos pone en el mismo lugar que los animales comunes. Recuerden que nosotros somos tripartitos. Espíritu. ¿Alguien me viene a ayudar, por favor? Yo quiero cinta pegante. ¿Se puede pegar algo ahí? No, eso es suyo ahora, no es de mi esposo. Fue usted que se lo prestó. Yo quiero que me peguen esto en algo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Vamos a ver. En el libro de Corintios dice que ¿qué hombre conoce el espíritu del hombre sino el espíritu que está en él? Vamos a hablar de esa parte espiritual de nuestro ser, para que podamos ser un ser entero, íntegro. Y cómo nosotros vamos a hacer historia después que conozcamos la función de cada una de nuestras partes. ¿Cómo puede cambiar nuestra historia? El espíritu, esa parte inmaterial que Dios dio a cada uno de nosotros, que los animales no la poseen. Recuerden Génesis, cuando el Señor está creando al hombre, sopla en su nariz, ¿qué? Aliento de vida. Y puso vida. El hombre vivió. Y Dios le dio su espíritu. Y cuando la Biblia nos dice, cuando el hombre muere, el espíritu va a quién? A Dios. A Dios que lo dio. Es la parte de Dios que está en nosotros. Venga, por favor. No, ok. no se puede ahí. Ahí se pierde. Es el mismo color. El espíritu viene de la misma palabra que aire o viento. Este es el espíritu del hombre, ¿verdad? Bueno, si nos vamos para ahí, el espíritu del hombre, el espíritu que discierne, ¿verdad? Este espíritu que Dios nos dio es que discierne entre el bien y el mal. Esta es la parte que le corresponde discernir entre el bien y el mal. O sea, cuando tú sabes lo que es bueno o malo, esa parte que la gente dice, la conciencia la remuerde. Esa es la parte espiritual que tú tienes, que anhela a Dios y lo desea. Esa es una de las partes principales del espíritu. Recuerda, esa es la parte que anhela a Dios y lo desea. Cuando sientes deseo de buscar a Dios, no es tu carne, no es tu cuerpo, no es tu alma, es tu espíritu. Porque esta es la parte que Dios nos ha puesto. Se sabe indicar entre el bien y el mal, ¿ok? Además, el espíritu del hombre instruye la presencia del Espíritu Santo. Y en ese espíritu que viene el Espíritu Santo a amalgamarse. En esa parte que el Espíritu Santo se centra. Es como la parte del templo. Vamos a ver, por ejemplo, el templo tenía 3 partes fundamentales. ¿Quién me las cita? Las 3 partes del templo en la antigüedad, las 3 partes principales. El atrio. El atrio, ¿verdad? Que era el patio.
El lugar santo, que era la parte ya adentro, y el lugar santísimo, la cámara más restringida. Este es el lugar santísimo de nuestro cuerpo, que es el templo ¿de quién? El Espíritu Por Santo. tanto, el Espíritu Santo habita en el espíritu. Nuestro espíritu viene a amalgamarse con nuestro espíritu. Esa es la parte de Dios, ¿ok? Ella discierne bien el mal, porque el Espíritu Santo nos guía a hacer las oraciones, a cómo orar. Y es la parte del hombre que va a discernir la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y es la parte en que el Espíritu Santo dota con los ministerios y talentos especiales. Ese es el espíritu del hombre, tu ser espiritual, que es el de más adentro. Además, con él adoras espiritualmente a Dios. Es la parte que adora al Señor. Recuerden cuando el Señor le dijo a la samaritana, ¿qué le dijo? No, la hora es que los verdaderos adoradores en espíritu, porque tales adoradores, ¿qué le adoran? ¿Vas a empezar a hacer historia ahora? Tienes que cuidar tu espíritu. ¿Cómo cuidarlo? Y vamos a aprender más adelante. Antes de la caída de Adán, el espíritu no tenía era el amo. El hombre se regía por el espíritu, porque el Señor bajaba a hablar con Adán, no dice la Biblia. Había una comunión íntima entre ellos dos. Había un lazo que los unía. Y esa era la parte más desarrollada de Adán en ese tiempo. A raíz de la caída, ¿sabe qué pasa? No solamente el orden de la naturaleza cambió, los animales se volvieron uno contra otro, se volvió contra el hombre, la tierra no quiso dar su fruto, sino también el ser humano en su interior también sufrió un colapso, un cambio total. Y fue que el espíritu era el amo, quien regía el ser humano, ahora es el esclavo. Cuando Adán peca, de ahí que todos nosotros tenemos en nuestro gen la inclinación al mal. Porque era el espíritu que discernía entre el bien y el mal, y es quien discierne entre el bien y el mal. Como ya no tiene la autoridad en tu cuerpo, en tu ser, en tu persona, pues entonces otra parte de ti va a tomar ese papel. Recuerda, hay que alimentar el espíritu, y este solo se alimenta con la presencia de Dios. Mentira que la persona muere y se acaba todo. No, el espíritu va a Dios que lo creó. Pero hay una parte de tu ser que eres tú, es tu persona, que es la que vamos a estudiar ahora, que se llama alma. Amén. Vamos a ver si volvemos al orden anterior. Bendito sea el Dios, el nombre de Jesús. El propósito de Dios es que el espíritu recupere la supremacía sobre el alma. Esta parte que llama alma es donde están tus pensamientos, es donde está tu voluntad. Este es el alma. ¿Por qué? Porque ahora el alma rige al espíritu, a tu espíritu. El alma tomó el control del ser total con la caída. El alma es la que peca. El alma que peca es la que muere. Cuando mueres, el alma eres tú. Ahí es que están las pasiones. Ahí es que están los malos deseos. Y el alma ordena todo tu ser qué hacer. Por eso todo eso no se entendía. Por eso tuvo que venir Jesús a morir en la cruz. ¿Para qué? Para que tú entiendas que el espíritu tiene que tomar ser amo. Por ejemplo, el espíritu era el amo. El alma era el mayordomo cuando Adán. Y el cuerpo era como el siervo. En la caída, el alma tomó el lugar de amo. El espíritu ahora no puede ser mayordomo porque él no puede pecar. Es la parte de Dios, no peca. Te dice lo que a Dios le agrada y lo que no. Esa conciencia. Pero ahora el espíritu está como, está postrado. En el momento en que nosotros no tenemos a Dios, el espíritu está postrado. El alma está postrado. No tiene voz ni voto. El alma tiene la supremacía y se ha fortalecido. El pecado que radica en tu alma hace que tu historia sean manchas, que tú no marques las generaciones, que tú no puedas marcar a tus hijos, ni ellos a su vez a sus hijos, ni sus hijos a sus hijos, y así hasta que toda la generación que pertenece a tu familia viene marcada, como decía el predicador anoche,
Porque el alma tomó ese señorío y lo toma, y eso se va heredando por familia. Hay pecados que son familiares, ¿verdad? Como lo dijo, que son hábitos que se adquieren en la familia y se sigue pecando una y otra vez. El pecado principal en la familia de David era el adulterio. Eso era. Porque él marcó, su hijo Absalón agarró todas sus concubinas, ¿y qué hizo? Y así a su vez Salomón, ¿qué hizo al final? O sea, hasta que ellos no rompieran con ese lazo que unía el alma y hacía que el espíritu esté doblegado, ese pecado no se va. Eso solamente lo rompe la presencia del Señor en tu vida. Cuando aceptas a Jesús como Salvador, eso sucede contigo. Pero el alma, esta doña Alma que está ahí, en Mateo 10:28, el Señor dice algo importante: no temas a aquel que puede matar, ¿quién? ¿A quién? El cuerpo. Léelo a ver, para que esté más claro. Mateo 10:28, no temas a aquel que puede matar el cuerpo. ¿Alguien lo lee, por favor? Por eso, mira, el espíritu del creyente debe permanecer siempre activo. Y te voy a enseñar la técnica, cómo tú sabes cuando habla tu alma, cuando el espíritu. ¿Ok? Para que pueda vivir con integridad, una vida con integridad como la vivió David. ¿Alguien lo lee? No temáis a lo que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El alma es como el principio fundamental. ¿A quién debemos temer? Quien puede matar el alma. Es el único que debemos temer. El cuerpo, como dijo Pablo, es como una caja, como lo que contiene. El cuerpo contiene estas dos. Ahí tu voluntad, tus pasiones. La Biblia dice que nosotros tenemos que someternos al espíritu y vivir una vida espiritual, ¿verdad? Las pasiones, los deseos carnales están en el alma. El alma está tomando, dice, como está tomando decisión y ella no puede tomar decisiones espirituales, todas las decisiones que toma son, ¿qué? Negativas, carnales. Si vives conforme al espíritu, si ese espíritu que rige tu vida, que tú eres un ser como lo dice la Biblia, que es el propósito de que te conviertas en una persona que es dirigida por el espíritu, que seamos seres espirituales, ¿verdad? Pero el alma, como no tiene la capacidad de discernir, y si discierne siempre se inclina al mal, está tomando la supremacía. Por eso vemos cristianos, si no vive conforme al espíritu, vive conforme a ¿qué? La carne. Y si es tu alma que rige tu ser, ¿qué eres? Carnal. Un cristiano carnal, que no hay cristiano carnal, un carnal, ¿verdad? Las pasiones juveniles te van a dominar, el deseo que tienes te va a dominar, que yo quiero ser famoso, las divas van a abundar, también los capos van a abundar en la iglesia, eso todo va a haber en la iglesia, de todo, siendo carne va a regir porque rige tu alma. Oye, tu ser no es íntegro, tú no estás viviendo una vida íntegra ante Dios, porque una vida íntegra es dominada por el espíritu. Ok, por eso vemos que en la iglesia están haciendo tantas cosas que decimos, ¿qué son? ¿Evangélicos o mundanos? Y está la gente confundida. Un cristiano espiritual es un cristiano que es firme y constante. Más un cristiano carnal se te va a volver espiritual un día y carnal al otro. ¿Verdad? Ya soy, ya no soy. Ya entro, ya salgo. Porque no tiene una estabilidad, no puede vivir la vida del espíritu. Le va a parecer ¿qué? Locura. Y aunque estés en la iglesia, si tu vida no está regida, no tiene el orden que Dios estableció al principio, ¿qué dijo Pablo? Pero si yo haciendo el bien me voy a perder. Voy por ahí, hago el mal y me pierdo. Bueno, así es, no debe ser así, ese no es el propósito de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Tu espíritu está doblegado. Solo lo único que puede hacer que tu espíritu tome la supremacía es la palabra de Dios. No hay otra. Ya que el alma es un ser carnal, no quiere leer la Biblia, no quiere orar. Lo de Dios no le interesa. Si viene un campamento nada por gozar y ya. Como hace cualquier inconverso, yo voy a una discoteca y me gozo mis 10,000 que gasto. Entonces, si tuviera un campamento, yo me pagué mis 2,500 pesos, comida, piscina, juego y ya. No me moleste con actividades espirituales, no me interesan. Entonces tú caes en el renglón de ser carnal, porque no te interesa lo espiritual. Tienes que ser consciente, tienes que ser un ser que discierne el bien y el mal. Si estás en esa condición, en este momento cambia tu historia. Borra esa página, que el Señor lo hace. Él vuelve atrás nuestros pecados.
y nos transforma en el ser que Él quiere que seamos. Cada vez que tengas un propósito para algo, tienes que pensarlo. ¿Qué es lo que yo busco con esto? Y no creo que el Señor no tenga aquí sentado por llenar un banco. Es porque tiene un propósito específico en tu vida. Vas a cambiar y vas a transformar tu historia y la de generaciones completas. Entonces, como esta alma, la mente es el instrumento de nuestro pensamiento, y es que radica en tus pensamientos, el alma la va a manejar como a su antojo. Esta alma está rigiendo. Entonces la otra parte del ser humano, que se llama cuerpo. Vamos a ver qué pasa con él. Óigame, el corazón no está presente en el entendimiento del alma. No. El corazón, a veces decimos el corazón, ay, que yo siento. El Espíritu Santo da manifestaciones de que está ahí, como esas cosas que tú sientes en el corazón, lo que llamamos el corazón, que no son más que sentimientos. Las emociones están en el alma. Amén. Óyeme, la mente, las emociones, la voluntad radican ahí. Mire, a veces nosotros creemos que hay cosas que el Espíritu lo está indicando, pero en realidad es nuestra alma. Si no eres un ser espiritual, no vas a poder discernir, sino por eso vemos muchos predicadores, evangelistas y personas que creen que están actuando por el Espíritu, pero su alma los ha engañado. Dice la Biblia que tienen el entendimiento un poco entenebrecido, y vemos manifestaciones. Por ejemplo, hay personas que adquieren habilidad para manejar las mentes. La mente es débil, ¿saben? Yo puedo hacer que ustedes lloren o rían. Y si ustedes son seres, por eso es tan importante que busquen lo espiritual, seres carnales, se van a confundir. Mira, yo viví un proceso de unos llamados encuentros que se dieron por ahí. Porque vaya a un encuentro, no estoy acusando a nadie, sino voy a hablar de una historia en particular. Una joven va a un encuentro, yo estaba pastoreando allá en Bauruco, y llega otra vez allá a la iglesia. Ella estaba viviendo en España, llega a la iglesia diciendo a todo el mundo: te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Está raro. Entonces yo no había manifestado tanto amor nunca. Te amo y te amo. Y yo, mira, ¿qué te pasa? Ay, pastora, yo fui a un encuentro. Y eso es, ¿cuántos días? Duré 3 días. Y ya, yo me convertí en ese encuentro. Ay, qué bueno. Pero a las 2 semanas, el amor se convirtió en un rencor y odio. Entonces, esa persona no era espiritual. Es una persona carnal que usaron algunas técnicas para lavarle un poco el cerebro y poner en ella pensamientos que no eran de ella y sentimientos que no le pertenecían. El alma es incapaz de amar a todo el mundo sin el espíritu. El alma no ama sin el espíritu. El alma se mueve por los intereses, por las cosas que quiere, por los propósitos que tiene, y nunca es apuntado a Dios. Amén. Así que tengamos cuidado. Vamos a convertirnos en seres espirituales para que nuestra alma no domine. El cuerpo es como el siervo, dijimos ahorita, ¿verdad? El cuerpo va a ser ¿qué? Lo que el alma, su amo alma. Ayudante, ¿dónde está? Un ayudante acá. Oh, pero este ayudante se vale. Un modelo ahí, por favor. Lo que su amo alma, vamos, pegarlo encima de esto, le ordene hacer. Por eso, cuando usted llega a un lugar, se puede identificar si es un cristiano espiritual o un carnal. Tengan cuidado. ¿Quieren hacer historia? Vamos a empezar por ahí. Su amo alma le ordena al cuerpo, su siervo, lo que debe hacer. Y como el espíritu está doblegado, el cuerpo no puede hacer lo que dice el espíritu. Recuerde que un esclavo está doblegado a los deseos de su amo. Por eso muchas veces nosotros buscamos cosas que a Dios no le agradan. O sea, cuando vas a hacer algo en tu vida, tú no puedes discernir si es Dios que te está hablando o si eres tú. Porque como no tienes esa parte espiritual activa, te vas a confundir. Por eso hay muchos cristianos por ahí que se fueron de evangelistas, misioneros y eso, y volvieron derrotados porque escucharon el alma que le dijeron que sí, tú eres un buen siervo de Dios, vete, no le hagas caso a ese pastor y corre. Por eso tenemos tantos cristianos cacones en las iglesias que no oyen a nadie, y muchos líderes también que no oyen a nadie, porque ellos son ellos. Entonces su alma está riendo, su cuerpo, todo su ser. Esto no puede heredar a Dios. Esto no puede entrar a la gloria. ¿No dicen? Este cuerpo no está siendo transformado, porque todo lo que revele tu amo
se va a reflejar en tu siervo cuerpo. Recuerda que estamos hablando de integridad. Para hacer historia debe ser íntegro. Todo vuestro ser, alma, espíritu, alma y cuerpo, agradable a Dios. Porque tú eres el templo ahora. Recuerde, lugar santísimo, lugar santo y atrio. ¿Sabe qué le pasó con a Israel? Que se olvidó del lugar santísimo y vivía solo en el patio o en la entrada, en el lobby del templo. No le interesaba ese lugar. Lo borraron, en una ocasión lo sacaron del templo. Entonces, como Jesús viene a morir para que el Espíritu tome la supremacía, cuando tú llegas al Señor, entonces empiezas el orden divino nuevamente. Pero ¿qué pasa contigo? Si se te olvida en el camino que ya tú no eres un cristiano carnal, sino espiritual, tú vas a seguir siendo un cristiano que estás en la iglesia, pero nunca va a haber un cambio en tu vida, pues no eres un hacedor de historia. Vas a dejar manchas, repítelo, manchas, no marcas. Esas manchas a nadie le va a interesar contarlas. El historiador recopila hechos, documentos, testimonios y va a escribir. Ese historiador van a ser tus hijos, van a ser los hijos de tus hijos, la próxima generación en la iglesia. Esos que están creciendo, recuerda, no lo olvides. Tú estás marcando otras generaciones. Tú no estás viviendo para esta, porque aún tú estás con vida. Tú vas a marcar la que viene después de ti. Pero nos constituimos en personas egoístas que queremos vivir para nosotros, nuestra historia para nosotros, solos nosotros. Entonces no hacemos diferencia en la congregación donde estamos. Porque en esa congregación yo no voy a hacer historia, agarro mi maleta y me voy. Vas a otra y tampoco haces historia, agarra tu maleta y cada vez que vas, tu historia entera está mancha, donde quiera. ¿Ok? Si quieres ser un hacedor de historia, a partir de aquí tienes que poner mucha atención a esto. Cuando empieces a vivir una vida espiritual, tu vida va a cambiar completamente, tu visión de todo. El alma está ordenando al cuerpo qué va a hacer. Bueno, pero en el momento en que tú vienes a Cristo, que tú estás dispuesto a rendirte al Señor, entonces viene a establecerse el orden nuevamente. Y te dije que solo esto se logra estudiando y haciendo la palabra de Dios. No seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Acción. Dios quiere que actúe, que acciones. Hasta que David no agarró esa onda y se preparó a tirar la piedra, no pudo establecer la diferencia. Mientras tú estás así sentado, rezagado, con las manos caídas, tú no vas a hacer historia. Tienes que levantarte y accionarla en la palabra de Dios. Tienes que hacer esa palabra tu vida, tu alimento, porque el alma se alimenta con esa palabra. Porque la palabra es espíritu y es vida. Entonces cuando viene la palabra de Dios, viene a vivificar el espíritu. Tu espíritu, no el Espíritu Santo. No vamos a confundirnos. Porque el espíritu nosotros no tenemos que vivificarlo. Él es vida, Él es que va a venir a dar vida a ese espíritu. ¿Ok? Es el orden divino que tenemos que restablecer en nuestras vidas si queremos hacer historia. Cuando el Espíritu viene y toma nuevamente su lugar, entonces eres un cristiano como íntegro. Cuando estabas dividido, no había integridad en tu alma, en tu vida. Ahora sí, eres un cristiano íntegro. Ahora estás preparado para hacer historia. Amén. Ahí estás capacitado para hacerla. Pero recuerda que el espíritu del hombre tiene que sujetarse al Espíritu Santo, que es quien le va a enseñar ahora a escribir una historia nueva. Es que a partir de ahí tú vas a hacer la historia que Dios quiere que tú hagas. ¿O usted cree que fue fácil para Pablo? No fue fácil para ninguno de ellos. Tuvieron que entender ese orden. Pablo tuvo que comprenderlo de una manera que dijo: bueno, ya yo no vivo yo, ya no soy yo quien vive, pero para vivir según el Señor Espíritu. La mayoría del cristiano ahora está viviendo conforme a lo que dicta su alma. Poco estudio de la palabra, muy poco, a sabiendas de que el Señor nos insiste que requiere que nosotros seamos hacedores, no solamente oidores. Proverbios 11:3, ¿quién me lee, por favor? Proverbios 11:3.
Proverbios 3, ya estamos para terminar. No te pongas nervioso, ya son las 10:28. La integridad de los rectos los alcanzará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. ¿La integridad de quién? De los rectos. La única forma de tú caminar en línea recta es así. Pero se quita ese espíritu, cae en el otro renglón que ya digo. De los pecadores. Amén. Santiago 1:22, y con esta cita vamos a cerrar. Santiago 1:22. ¿Alguien lo busca? Por favor, lo lee. Santiago 1:22. Las Biblias. Amén. Ok. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Cuando no hacemos la palabra, ¿a quién engañamos? A nosotros mismos. Porque ¿quién es que se va a perder? Nadie va a dar cuenta por ti, solo tú. Ahora, o te decides a vivir una vida conforme al Espíritu, o dejáis. Pero yo te exhorto que mejor continúes y no lo dejes. Porque hay una experiencia grandísima. Hay historia de hombres interesantes. Y en el Salón de la Fama de la Fe no solamente estuvieron esa lista, es pequeña, faltaron muchos. Y ahora siempre se escriben historias. El último libro que yo leí fue Los Generales de Dios, lo releí. Habla de historias de hombres y mujeres como usted y como yo, pero que establecieron la diferencia en un tiempo, espacio, y vivieron un propósito y lo cumplieron en Dios. Amén. Así que todos estos versículos nos dan un sentido de ver y reconocimiento de que debemos vivir sujetos al Espíritu. Amén. Así hay que hacer historia, ponte de pies, gloria a Dios. Tú decides si vas a ser un espectador mirando a los demás, construir una historia maravillosa, o vas a ser una persona que es un protagonista, un hacedor de historia. Ponte de pies, levanta tu mano al cielo. Gloria a Dios. Señor, gracias en esta mañana, mi Dios. Padre, nos constituimos en este momento como constructores, Dios mío. Cada página de nuestra vida será escrita, Señor, de una manera tan maravillosa que afectaremos, Dios, las generaciones futuras. Que cada uno de estos hombres vaya a su lugar, Dios mío, en este momento, y empiece a construir esa historia maravillosa que tiene para cada una de las vidas en este momento. Pedimos que tu Espíritu Santo les guíe y que Él venga, Señor, a ser morada en nuestro espíritu y que nos constituya así en seres íntegros que anden conforme a tu voluntad, no a la nuestra. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén. Señor les bendiga. Gloria a Dios. Amén. Dios bendiga a Francisca Montero. Que Dios la bendiga. Bien, ya hemos terminado esta parte. Pero antes de que nos vayamos, quiero decirle algo. Voy a dejar el micrófono aquí.